como un conjunto de paraísos en vías de extinción y reductos del buen salvaje, como el objetivo y resultado de las grandes potencias mundiales a lo largo de la historia, como espacio geopolítico de conflictos, choques y enfrentamientos, o como un otro exótico por descubrir, según nos lo explica el historiador Pedro San Miguel. A la hora de ser narrado, el Caribe admite diversas fórmulas, representaciones y encarnaciones. Hola queridos seguidores del Archivo Histórico del Atlántico, los saludamos a partir de hoy desde la hermosa ciudad de Santa Marta para rememorar 5 libros elaborados por reconocidos investigadores del Gran Caribe y el Caribe colombiano, que fueron reseñados en nuestro canal La Historia detrás de los libros y que han abordado las relaciones históricas entre los países de la región. Soy Mabel López, doctora en Historia y divulgadora científica, y en esta ocasión los invito a rememorar los siguientes videoblogs relacionados con las historias del Caribe. El número 21 sobre el libro Narrar el Caribe, visiones históricas de la región, compilado por la doctora en Historia Laura Muñoz y publicado por el Instituto Mora y CONACYT de México. El videoblog 13 sobre el libro Historia de las desigualdades étnico-raciales en México, Centroamérica y el Caribe, siglos XVIII a XXI, compilado por Catherine Lacaze, Ronald Soto Quirós y Ronnie Vieles Hurtado, publicado por el Centro de Investigaciones Históricas de América Central y Ameriver y la Universidad de Bordeaux-Montaigne. El videoblog 38 sobre el libro Volviendo al Caribe de la profesora Muquien Adriana Sambeng de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo y publicado por la Universidad del Magdalena. El videoblog 52, El Caribe, origen del mundo moderno, coordinado por Consuelo Naranjo Orobio, María Dolores González Ripoll y María Ruiz del Árbol, y publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, dentro del proyecto Connected Worlds, The Caribbean Origin of Modern World. Y finalmente, el videoblog 53, Los países centroamericanos y Colombia, historia, relaciones y desencuentros con el Gran Caribe, editado por los profesores Raúl Román Romero de la Universidad Nacional y David Díaz Arias de la Universidad de Costa Rica. Inicio y fin de la dominación hispánica inglesa, francesa o holandesa, epicentro del imperialismo norteamericano, zona estratégica durante la Segunda Guerra Mundial, espacio natural de la Guerra Fría y cuna de una cultura plena de contrastes y herencias mestizas, el Caribe debería representársenos a los historiadores latinoamericanos como esencial para comprender nuestro continente. Sin embargo, obsesionados por la geopolítica, al mirar tierra adentro nos olvidamos de la acuapolítica y su importante papel para la región. El primer libro que recordamos hoy aborda estas temáticas gracias a un interesante trabajo de compilación de la doctora en Historia Laura Muñoz, publicado de manera electrónica por el Instituto Mora y CONACYT en México bajo el título Narrar el Caribe, visiones históricas de la región. Escuchemos inicialmente a la profesora Laura Muñoz, quien le explicó la historia detrás de los libros de esta obra escrita por diversos autores. Narrar el Caribe es un libro conmemorativo. Conmemora los 15 años del proyecto El Caribe, visiones históricas de la región, que se lleva a cabo en el Instituto Mora desde el año 2002. Es un libro electrónico que reúne 25 trabajos de una parte de los participantes de ese proyecto. Está organizado en 3 secciones. En la sección de la geopolítica predominan 2 temas, el del análisis del 98 y la Guerra Fría. Una de las cosas interesantes de esta sección es el uso de ciertas fuentes. Están hechos a partir de mapas, caricaturas, pinturas, diarios personales, libros de viajeros, discursos de los intelectuales. La sección dedicada a las identidades tiene 7 trabajos. En esta sección predomina la perspectiva desde la literatura, pero también hay un trabajo muy interesante que analiza la producción fotográfica de fotógrafos extranjeros, digamos, los fotógrafos súbditos imperiales, que son el sello de las identidades nacionales. Una tercera sección está dedicada a las resistencias de los subalternos. Hay 3 trabajos, uno de ellos dedicado a los grupos indígenas, otro analiza la interacción entre ideologías y representaciones desde la descolonización, y un tercero se dedica al amor y las mujeres en las guerras del Caribe. Creo que este libro es una propuesta muy interesante, novedosa y que incita a la reflexión. No se arrepentirán si lo leen.
Las representaciones sociales y las memorias nacionales son fundamentales porque nos permiten entender qué historia es la que nos contamos. Narrar el Caribe, visiones históricas de la región, al apelar a fuentes primarias como las investigaciones de los ilustrados españoles durante las reformas borbónicas, a la prensa de finales del siglo XIX y de comienzos del XX, a la fotografía e incluso la literatura, nos permite entender cómo se han visto los territorios del Caribe a sí mismos, cómo han sido vistos por sus vecinos, cómo han sido romantizados o subvalorados y en qué forma esas narrativas configuran lo que son hoy. Recordemos la invitación del profesor Antonino Vidal, director del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, a leer su capítulo Ingenieros y Marinos Ilustrados en el Caribe Neogranadino a finales del siglo XVIII. Hola, soy Antonino Vidal, investigador del Centro de Estudios Caribeños de la Pucamaima, y tengo la suerte de participar con un capítulo en este libro Narrar el Caribe, visiones históricas de la región, que edita Laura Muñoz en el Instituto Mora. Mi trabajo se centra en la llegada de los marinos ilustrados que diseminaron la ciencia moderna por la Nueva Granada y contribuyeron a la implantación de una serie de reformas militares y administrativas que se llevaron a cabo con la mentalidad científica y racional que se aplicó a la toma de decisiones políticas. El trabajo se centra en 3 casos particulares: el de José Joaquín Fidalgo, que hizo la expedición cartográfica más completa de la tierra firme; José Ignacio Astigarraga, que implantó una serie de experimentos científicos e innovaciones educativas en Santa Marta; y Antonio Narváez Iratorre, que hizo una reforma militar y económica en el Caribe neogranadino. Espero que les guste mi capítulo y el libro, que logra reunir a un elenco muy importante de investigadores con un resultado muy interesante. Las primeras ciudades de lo que hoy llamamos la Gran Cuenca del Caribe, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, el sur de México, toda Centroamérica y las Antillas, fueron fundadas a finales del siglo XV y a lo largo del XVI. Hacia 1570 ya existían 24 ciudades que albergaban una población variopinta de indígenas, africanos, blancos, peninsulares, criollos y mestizos. Debido a esa composición diversa, podríamos decir que las sociedades caribeñas desde el siglo XVI hasta inicios del XIX eran desiguales. El segundo libro que les queremos recomendar hoy, Historia de las desigualdades étnico-raciales en México, Centroamérica y el Caribe, siglos XVIII a XXI, compilado por Catherine Lacaze, Ronald Soto Quirós y Ronnie Viales Hurtado, nos invita a preguntarnos primero si el concepto de igualdad existía en aquella época y si por lo tanto el de desigualdad cobraba sentido. Lo correcto sería hablar de sociedades estamentales heredadas del mundo hispánico, pero la verdad, ello no implica que no existieran estrategias de ascenso social o mezclas entre estamentos. Este libro aborda las estrategias de exclusión y ascenso social en el periodo colonial, las dinámicas segregacionistas del afrodescendiente y el indígena en el siglo XIX, las políticas de integración del siglo XX, la negación de la presencia africana en la historia y la visibilización de las desigualdades a través del análisis de las representaciones en la literatura en el siglo XXI. Recordemos qué valores agregados destacamos de esta obra en el canal de YouTube La Historia detrás de los libros. Pues bien, en una época extraordinariamente desigual, en la que a pesar de los regímenes políticos democráticos se sigue discriminando a las personas por su clase, origen racial, color de piel, religión o ideología, este tipo de investigaciones estaban en mora de realizarse. El libro que reseñamos hoy paga la deuda para Centroamérica, México y el Caribe. Esperamos que ojalá a alguien se le ocurra hacer una investigación de esta naturaleza para Sudamérica. De esta forma ya quedaría cubierto el tema para toda América Latina. Este libro nos demuestra que a pesar de las medidas establecidas en el siglo XVIII para diferenciar a los estamentos sociales, el color de piel no fue necesariamente un obstáculo. Adicionalmente, propone discutir la clasificación de la sociedad en castas y más bien incluir categorías sociales intermedias, así como reconocer las negociaciones que lideraron los libres de color mezclado para integrarse en la sociedad colonial del Caribe continental. Uno de los grandes aportes de este libro es que demuestra que las prácticas segregativas continuaron aún después del proceso de independencia y rastrea el proceso de marginalización de los afrodescendientes en la sociedad postcolonial hasta muy entrado el siglo XX. En aras de cubrir lo que va corrido del siglo XXI, el libro aborda la cuestión racial articulada a los imaginarios sobre lo negro y las problemáticas relacionadas con el género.
la migración y la desigualdad, la estigmatización de algunos grupos étnicos en el cine, las políticas neoindigenistas y la resistencia a las candidaturas políticas indígenas. Finalmente, como lo dicen sus editores académicos, la variedad de problemáticas y los enfoques con los que se abordan en esta obra demuestra la complejidad de la historia de las desigualdades étnico-raciales y la pertinencia de su estudio. Cada isla sumergida en el corazón del Caribe y cada país tocado por el hermoso e inmenso mar tiene su historia, sus secretos y su propio mundo. En el Caribe hay unidad, pero también mucha diversidad. La profesora muquiana Adriana Zambenc ha tratado de ratificar esta frase de su autoría desde 2016, año en el que inició la columna Temas sobre el Caribe en un importante diario dominicano y que al cabo del tiempo le dio lugar al libro Pensando el Caribe. La tercera obra que recomendamos hoy es la segunda experiencia de la autora en ese sentido y acopia los textos producidos por ella entre los años 2015 y 2019. El suyo es un trabajo de divulgación histórica que busca hacer puente entre la academia caribeña y el gran público internacional. A continuación, la profesora Zambenc nos cuenta los contenidos de su obra titulada Volviendo al Caribe, publicado por la Universidad del Magdalena. El Caribe, diverso, plural, multiétnico, multicultural, sigue siendo un escenario importante para comprenderlo y todavía hay temas que necesitan debatirse. En mi primera obra, Pensando el Caribe, hablaba sobre los temas históricos, los grandes debates históricos que se producían en el Caribe. Hablaba sobre la poesía como elemento de expresión de dolor. En esta segunda obra, Volviendo al Caribe, tratamos de situar al lector en los grandes debates que todavía existen en el Caribe. El primero, el tema de las plantaciones. Muchos historiadores han planteado que las plantaciones constituyen todavía el punto esencial de la identidad caribeña, especialmente para el Caribe inglés y francés. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, esas plantaciones no existen más. Lo que existe es el resort. Entonces, ¿cómo comprender esa identidad a la luz de una economía distinta, de una relación diferente con el mundo exterior, donde no hay más esa relación de dependencia? Ese es el primer debate. El segundo debate que se plantea en el libro y está comprendido en el segundo capítulo se titula ¿Es la integración caribeña un mito, un sueño? Y inicio el capítulo planteando la aspiración que tenía Hostos y después Betance en la unidad antillana, no caribeña, la unidad antillana. Después tuvo el Carifta en el siglo XX, está la CARICOM y están otras unidades como la Asociación de Estados del Caribe, y ninguna de ellas ha podido materializarse, ser una institución consolidada, una alternativa de los países integrantes. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? Después, en el mismo libro, aparecen debates conociendo el Caribe y hago una bitácora personal de mi experiencia viajando por el Caribe y saboreando los olores y los colores del Caribe. Así que Volviendo al Caribe es una obra publicada por la Universidad de Magdalena, ubicada en Santa Marta, Colombia, y que agradecemos muchísimo que lo publicaran porque es un intento de entender este Caribe nuestro tan mágico, tan plural y tan interesante. ¿Qué nos evoca el Mar Caribe o Mar de las Antillas? Para muchos de nosotros es un mundo de piratas y bucaneros, galeones llenos de tesoros y de interminables aventuras. Casi todos hemos visto alguna de las películas de la serie Piratas del Caribe. Si quitamos algunas de las fantasías que ahí aparecen, tenemos una imagen vívida de las islas y su historia en el mundo colonial entre los siglos XVII y XVIII. Deslumbrantes paisajes tropicales, un mar de 1000 colores, esclavos negros africanos y una lucha permanente entre piratas ingleses y españoles. Así comienza la cuarta obra que recomendamos hoy, un libro que reúne en un mismo espacio a grandes investigadores de la historia del Caribe como María Carmen Barcia Sequeira, Miriam Moise, Marianela Muñoz,
Juan Marchena Fernández, Miguel Ángel Puisamper, Roberto Almanza y Jorge Elías Caro, entre muchos otros, para escribir una exquisita obra que no está dirigida a sus pares doctores en historia ni posee un lenguaje académico encriptado. La misión de este libro es llegar a los jóvenes, a sus docentes y al público en general con contenidos elaborados por especialistas de gran reconocimiento, pero en un lenguaje universal y con recursos didácticos que garanticen la difusión de una historia actualizada, rigurosa y pertinente. Para quienes le apostamos a la historia pública y a la divulgación científica, dirigida a los más jóvenes, este es un ejemplo a seguir. Se trata del libro El Caribe, origen del mundo moderno, una obra coordinada por las profesoras Consuelo Naranjo Orobio, María Dolores González Ripoll y María Ruiz del Árbol, y publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España dentro del proyecto Connected Worlds, The Caribbean Origin of Modern World. Sobre ella nos habla la profesora Consuelo Naranjo Orobio. Recordemos su entrevista. En esta obra participan 45 especialistas. En ella, de manera transversal, se recorren algunos de los principales ejes que hicieron de la región del Caribe un motor del mundo moderno y un espacio de interlocución económica, cultural y social. Esta obra está estructurada en 8 partes. La primera está dedicada al espacio Caribe, un espacio geopolítico vertebrado en el que se entretejen historias de rivalidad imperial con la llegada de migrantes esclavizados y libres, la fundación de ciudades y la fortificación de los puertos. El Caribe se conecta con África a través de los apartados dedicados al comercio de esclavos, la esclavitud y el racismo ayer y hoy. Las identidades del Caribe y las expresiones culturales se abordan en la quinta parte. En un rápido recorrido se presentan las culturas indígenas, el legado africano en las culturas de esta vasta zona y el proceso de mestizaje y sincretismo en el arte y la religión. La sexta parte, dedicada a los procesos históricos, modelos de desarrollo socioeconómicos y políticos, da paso al estudio del papel que tuvo el azúcar en la formación del mercado atlántico y en el origen de una economía conectada que generó el mundo atlántico. La obra termina con una visión rica y global de las literaturas de los Caribes. El Caribe, origen del mundo moderno, es un libro de alta divulgación, escrito con un lenguaje sencillo, con un aparato gráfico muy rico, que crea una narración paralela y distinta a la de los textos y que pensamos que es de gran utilidad para la comunidad educativa y un público general. ¿Sabían que en la época de las primeras fundaciones hispánicas en el Caribe, los litorales de los actuales Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Colombia hacían parte de un espacio geográfico denominado como el Reino de Tierra Firme? ¿Tenían idea de que desde el siglo XVI el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha mantenido una unidad lingüística y cultural con Bluefields y la Costa de los Mosquitos en Nicaragua, la provincia de Limón en Costa Rica y las provincias de Boca del Toro y Colón en Panamá? ¿O que en 1826, inspirados en el sueño de Simón Bolívar de lograr una Hispanoamérica unida, México, la República Federal de Centroamérica, conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Colombia, incluida Panamá, y Perú se unieron en una confederación? Esta tenía como propósito defender al Caribe de los intereses imperiales europeos y norteamericanos de la época, apoyar la independencia de Cuba, Puerto Rico, Canarias y Filipinas, celebrar tratados de comercio, abolir la esclavitud en los Estados Confederados, gestionar el reconocimiento de las repúblicas hispanoamericanas por parte de España y fijar las fronteras nacionales. Todas estas anécdotas permiten señalar la existencia de un pasado común entre Colombia y Centroamérica, que un conjunto de autores reunidos en el quinto libro que les recomendamos hoy desentraña para discutir desde varias dimensiones los puntos de encuentro y desencuentro que existen entre los países centroamericanos con litorales en el Caribe, Colombia y los países insulares. Se trata de los países centroamericanos y Colombia, historia, relaciones y desencuentros con el Gran Caribe, editado por los profesores Raúl Román Romero de la Universidad Nacional de Colombia y David Díaz Arias de la Universidad de Costa Rica. Una obra publicada por la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe. A continuación, el profesor David Díaz Arias nos cuenta sobre la obra. Escuchemos. Recientemente ha aparecido el libro Los países centroamericanos y Colombia
Historia, Relaciones y Desencuentros con el Gran Caribe, que forma parte de un proyecto colaborativo de colegas de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Costa Rica. Este texto fue editado por Raúl Román Romero y quien habla, David Díaz Arias, y es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Costa Rica por explorar los vínculos entre Centroamérica y Colombia, y es otro esfuerzo por intentar comprender históricamente cómo estos países se han vinculado con el Gran Caribe. El libro está dividido en 3 partes que están compuestas por varios capítulos. La primera parte estudia conflictos internos y relaciones internacionales entre Colombia y Centroamérica. La segunda explora la territorialidad, la economía y el trabajo. Y la tercera está dedicada a la educación, la cultura y el territorio. Las invito a devorar este texto y a utilizarlo en sus investigaciones. Los países centroamericanos y Colombia, Historia, Relaciones y Desencuentros con el Gran Caribe, reúne reconocidas figuras de la Academia Centroamericana y Colombiana, como Adriana Sánchez Lowell, Andrea Carolina Miranda Pestana, Eliseth Payne Iglesias, María Camila Moncada, María del Rosario Rodríguez Díaz, Maritza Maldonado Niño, Olimpia Reyes Pineda, Raquel San Miguel Ardila, Ruth Gutiérrez Mesa, Silvia Mantilla Balbuena, Vanessa Niño de Villeros, Anthony Gebel McDermott, Edgar Blanco Obando, Juan Alberto Rueda Cardoso y Raúl Román Romero. Precisamente este último, el profesor Román Romero, destacó en su momento los principales valores agregados de la obra para la historia detrás de los libros. Recordémoslos. El libro Los países centroamericanos, Colombia, el Caribe, Historia y Desencuentros es un libro que nos ofrece una mirada plural, multidisciplinar, a temas diversos sobre las relaciones que se tejen a lo largo de la historia entre los países centroamericanos como México, Panamá, Colombia y el Caribe, como un universo geográfico donde transcurren dinámicas importantes en la historia del mundo. Con una diversidad de autores de Honduras, Colombia, México y Costa Rica, nos adentramos en un universo complejo del que poco se habla, pero que es muy importante en estos momentos en que tratamos de construir estas historias globales y estas reflexiones mucho más regionales en gran magnitud. Esta discusión que nos ofrece nos permite adentrarnos de múltiples maneras en ese universo de las relaciones internacionales de Colombia en el Caribe y los desencuentros que ha tenido con otros estados caribeños. También nos lleva por la senda y la posibilidad de comparar desde el punto de vista de las relaciones económicas, de la inserción en el mercado global, las dinámicas agroexportadoras que tuvieron estos países, sobre todo centroamericanos, muy similares a las de Colombia, que nos permiten un punto de comparación para entender nuestras realidades y nuestras similitudes. Y por otro lado, nos adentran en el legado colonial y su impacto en los grupos étnicos que habitan estos países, especialmente en Panamá y Colombia, donde todavía la lengua, el creol, producto de ese encuentro de colonialismos e imperialismos en el Caribe, tienen unas repercusiones importantes a la hora de que los estados colombianos intentan construir sus naciones homogéneas y también admiten las inversiones internacionales. Y esto da una posibilidad diversa para el desarrollo de las comunidades que habitan estos territorios. Entonces, el libro creo que nos ofrece una posibilidad importante de reflexionar sobre temas fundamentales de los países centroamericanos, de Colombia y el Caribe. Por eso es importante leerlo. Súper recomendados los libros de esta edición sobre las historias del Gran Caribe, que ustedes, los suscriptores del Archivo Histórico del Atlántico y el público en general, pueden adquirir en las principales librerías del país o descargar de forma gratuita en algunos casos. Para acceder a mayor información, les recomendamos visitar nuestro canal La Historia Detrás de los Libros. En la cajita de descripción de cada videoblog encontrarán las instrucciones para acceder a las publicaciones respectivas. De paso, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de esta entrega desde la ciudad de Santa Marta y los esperamos la próxima semana con una sesión sobre el territorio insular, un recorrido por 2 videoblogs súper recomendados. Un fuerte abrazo y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Chao, chao.